Hola chicos, ¿qué tal? Como tenéis en la programación, esta semana vamos a trabajar un poquito con el texto periodístico para que os vayáis acostumbrando a él. Además, creo que es importante en este momento en el que es tan importante estar más o menos bien informado, pues empezar a conocerlo, empezar a saber informarnos y a empezar a saber distinguir también cuando quien nos dice o quien nos presenta una determinada información es alguien fiable o alguien que no lo es tanto. ¿Por qué? Pues porque cuando surge el texto periodístico, eh, tiene relación con cuando a las personas se nos empieza a considerar como que es muy importante que estemos informados. ¿Por qué? Porque empezamos a ser sujetos de derechos, por un lado, es decir, a empezar a tener derechos por un lado, y por otro lado también va a ser cuando vamos a tener más responsabilidades con respecto al Estado. ¿Qué significa esto? Que el texto periodístico surge como una forma de acercar a la gente corriente a las cosas que pasan en el mundo y a las cosas que pasan en su entorno, a las que les van a afectar. En la Edad Media no era importante que los siervos, que la gente normal, estuviese informado de las cosas. ¿Por qué? Porque es que ellos no tenían posibilidades de decisión sobre lo que pasaba a su alrededor. El poder recaía en unos pocos y esos pocos eran los que estaban informados de lo que realmente importaba. ¿Vale? Entonces, lo que podían ellos preocuparse por cosas corrientes, no necesitaban un medio de información. Cuando empiezan, después de muchos siglos, a surgir las ciudades y a surgir el interés de la gente por hacerse responsables de la administración de la ciudad, de la administración de la economía, del gobierno, de las cosas, es cuando poco a poco va surgiendo el interés por estar informado de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en un primer momento tampoco es que haya un gran público lector, pero hay un determinado momento en el que el público lector, es decir, las personas con la capacidad de leer y entender lo que están leyendo, se hace mucho más numeroso. Ese momento es más o menos el siglo XVII y XVIII. Poco a poco las profesiones de la gente les han ido obligando, llamémoslo así, a tener cada vez a necesitar una información más precisa sobre las cosas, a controlar lo que está pasando a su alrededor, a tener papeles para justificar, por ejemplo, que son trabajadores, que si han sido soldados, por ejemplo, pues para poder pedir una pensión o para poder pedir que les reenganchen en otro tercio o en otro pequeño ejército, pues que puedan hacerlo. Entonces hay un determinado momento en que la gente le empieza a resultar interesante empezar a estar informado de lo que pasa en su entorno, a su alrededor. Y junto con eso surge una cosa material, un instrumento que les va a ayudar a estar informados a diario. Ese instrumento es la imprenta. Entonces, al principio, la imprenta se va a usar solo para imprimir las cosas que son importantes. Pero poco a poco, tanto la técnica para imprimir como el proceso de impresión se va simplificando. Y al simplificarse, hace que podamos tener productos más de baja calidad, llamémoslo así, más inmediatos, más de uso del día a día, que un libro que al principio los libros impresos eran carísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese público lector? Pues que ese público lector poco a poco va a tener acceso a noticias impresas en papel malo, con tinta mala, ¿vale? Y con una impresión quizá no de la mejor, que le va a permitir estar informado de los cotilleos, de las cosas del día a día, del precio del grano en tal o cual mercado, de que si el ayuntamiento o la iglesia o el rey ha puesto tal impuesto o ha quitado tal otro. Entonces, en ese momento va a surgir poquito a poco la prensa. Y hay un momento que es muy importante en el surgimiento de la prensa y del texto periodístico. Ese momento es la Revolución Francesa, 1789.
¿Por qué es un momento importante? Porque digamos que en ese momento es cuando se reconoce que todos los miembros de una comunidad, en ese momento de un país sobre todo, tienen derecho a estar informados porque todo lo que pasa en una ciudad o en un país nos acaba afectando a todos. ¿Vale? De hecho, las constituciones de ese momento, las leyes de ese momento, le dicen a la gente que no solo es su derecho estar informado de las cosas que le afectan y que hay alrededor, sino que además es su responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que a partir de ese momento, la persona que por el mero hecho de serlo, tenga el oficio que tenga los estudios que tenga, se le hace responsable de lo que el Estado hace con las cosas de todos. ¿Vale? Es decir, a partir de la Revolución Francesa, el ciudadano gana el derecho a poder decidir qué pasa en su país. Y al ganar ese derecho, también se hace responsable de lo que pase en su país. ¿Vale? Esto es la forma en la que surge el periodismo como un contrapeso al poder. Y esa va a ser su misión fundamental. Es decir, el poder va a intentar hacer una serie de cosas y la prensa lo que va a hacer, cuando hablo de la prensa, hablo del periodista, los periodistas lo que van a hacer es controlar esa forma de actuar del poder. Es decir, es una forma de mantener informada a la gente y que la gente pueda controlar lo que están haciendo los que en determinado momento detentan el poder. De esta manera, el texto periodístico va a surgir de una idea fundamental y va a tener una finalidad fundamental. Y este es uno de los puntos que tenéis que marcar. La función fundamental del texto periodístico va a ser siempre informar, ¿vale? Y además de informar, lo tiene que hacer de una determinada manera, desde los hechos, desde la verdad o desde lo que quien lo escriba piense que es lo más verídico posible, ¿vale? Ya veremos como una forma de clasificar los textos periodísticos es ver cuánto grado de objetividad y de subjetividad tiene cada uno de los tipos de texto periodístico. ¿Esto qué significa? Que en los periódicos tendremos unas partes en las que lo que se nos transmita tenga que ser plenamente informativo, o sea, que el valor de lo que se nos está contando sea el valor de verdad que tiene, es decir, la verdad que nos está transmitiendo sobre los hechos que nos cuenta, y por otro lado, habrá textos que sean más subjetivos. ¿Qué significa que sean más subjetivos? Pues que habrá textos en los que lo que busquemos sea la opinión de una persona que nosotros consideramos que sabe mucho de un determinado tema. ¿Vale? Entonces, eso nos va a permitir dividir los textos. Pero la misión fundamental de los periodistas, de los periódicos y de los medios de comunicación en general es informar. E informar requiere estar pegado a la verdad, ¿vale? Requiere estar condicionado por la verdad. Que tu primer condicionante no sea que tú pienses esto, tú pienses lo otro, que tu primer condicionante no sea cuáles son los intereses de tu medio de comunicación, sino decir la verdad. Esa es la primera función que tiene el periodismo. Por otra parte, el periodismo conlleva un montón de actividades a su alrededor, ¿vale? No solo es escribir noticias, sino que junto con eso hay un trabajo complejo que se tiene que generar por obligación en grupo. La realidad es tan diversa que necesitamos un equipo para que se preocupe de todos los temas que tiene que tratar nuestro medio de comunicación.
¿Vale? Entonces, veremos a lo largo de estos días que vamos a trabajar sobre esto, que el periódico en sí o que el medio de comunicación en general tiene una forma de estructurarse para que nos quede claro cuándo estamos hablando de información y cuándo estamos hablando de opinión. ¿De acuerdo? O así debería ser por lo menos, ¿vale? Entonces, una cosa que va a caracterizar una noticia bien hecha es, o una noticia, o un texto periodístico bien hecho, o un periódico, un medio de comunicación bien hecha, es que esté claramente diferenciado qué es informativo y qué es opinión. Esa es una de las características fundamentales. Para terminar con esta introducción, aparte de todo esto, de que es un trabajo en equipo, que tiene una determinada estructura que nos ayuda a los lectores a informarnos de la forma más precisa, también tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación en general representan un tremendo poder y que están sujetos a un montón de presiones, ¿vale? Y por eso el medio de comunicación también a veces busca un espacio concreto, en un punto de vista concreto sobre el que trabajar a todos los niveles. Yo creo que para introducir el tema, con esto tenemos bastante. Recordad que lo que tenéis que hacer con este vídeo es posteriormente hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Y recordad que los temas que hemos tratado básicamente es ¿por qué surge el periodismo? ¿Vale? La otra parte que hemos tratado es qué necesidades de la sociedad cubre el periodismo. Otra parte que hemos tratado es cuándo empieza a ser importante que la gente esté bien informada. Un punto central que hemos dicho que era que en determinado momento a todos los ciudadanos se nos considera, uno, con derecho a estar informado, pero dos, y también muy importante, con la obligación de estar bien informados. Eso significa que se nos responsabiliza a nosotros de gestionar, más que gestionar, de controlar que nuestros gobernantes nos estén gobernando bien, que las empresas estén actuando de una forma adecuada y para eso la prensa se convierte en uno de los instrumentos que tendremos. Y para terminar, también habíamos dicho que había una serie de características del texto periodístico que nos iban a ayudar, del texto periodístico y del medio de comunicación en general, que nos iban a ayudar a diferenciar los que son buenos de los que son malos. Y para diferenciar eso, habíamos dicho que uno, teníamos que mirar el apego a la verdad que tenían las noticias, punto número uno, y punto número dos, que también los medios serios distinguen muy bien cuando un texto es informativo y cuando un texto es de opinión, ¿vale? Cuando nos está transmitiendo una idea subjetiva, es decir, la idea que tiene un autor que a nosotros nos gusta o que no nos gusta, pero que tiene todo el derecho a manifestarla ahí, y cuando está siendo información y por tanto debería estar lejos de la opinión. Para terminar, una pequeña aclaración sobre los tipos de textos periodísticos que hay. Los textos periodísticos, todos ellos son lo que llamamos textos de código mixto. ¿Qué significa esto? Que en ellos son importantes un montón de códigos que convergen en cada uno de los textos. Por ejemplo, en una noticia del periódico está como parte principal de la información en código escrito, lingüístico y escrito, ¿no? Pero aparte de eso, tendremos fotos, tendremos caricaturas, tendremos dibujos, tendremos tamaños de letra que también nos están comunicando qué grado de importancia tiene la parte que estamos tratando que estamos leyendo de cada noticia. Eso por un lado. Por otro lado, no será el único tipo de texto que tengamos, el texto periodístico escrito. Tendremos textos periodísticos de carácter audiovisual, como podrían ser también
los textos producidos para la radio o para la televisión y también tendremos textos electrónicos. Y todos ellos, si os dais cuenta, se caracterizan por mezclar el código lingüístico, hablado o escrito o ambos. Bueno, pensad nada más en el telediario, como cuando un periodista está hablando, abajo nos están dando información también. Aquí en el faldón de abajo de la pantalla nos están saliendo informaciones relativas a lo que el periodista está diciendo, ¿vale? Pero es que además ponemos gráficos, ponemos fotografías, ponemos vídeos, ponemos grabaciones, ponemos un montón de recursos para dejar clara la noticia, para que quede clara la información a todos los lectores, a todos los oyentes, a todos los telespectadores que estén presentes. Y además de códigos, o sea, de textos básicamente escritos, como sería en el periódico, básicamente audiovisuales, como la tele y la radio, tenemos un tercer tipo que es la comunicación electrónica, ¿vale? Y ahí tenemos un montón de medios de comunicación porque es que desde que existen las nuevas tecnologías, todos podemos ser fuentes de información, ¿vale? Entonces, eso sería todo. Con todo esto, me tenéis que hacer un resumen para entregar el viernes, ¿vale? Y mañana haremos otro vídeo en el que trataremos la estructura y los tipos de textos periodísticos, ¿de acuerdo? Ya sabéis, el jueves, además, haremos una última clase práctica en la que trabajaremos y os mandaré un ejercicio sobre textos periodísticos. Bueno, chicos, que me alegro de volver a dejaros un vídeo y bueno, que ya sabéis, todos los días de 9 a 2. Por la tarde me es más difícil contestar, sobre todo porque yo también tengo vida. Pero bueno, en fin, que para lo que queráis, ¿vale? Total, voy a cerrar este telediario con un fantástico efecto que he aprendido del maestro Steven Spielberg. Chun, 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 chun.